Hay momentos en la vida en los que no queda nadie, donde el ruido se apaga, las promesas se desvanecen y el eco de tu nombre no responde. Es ahí, en ese silencio brutal, donde te das cuenta de que si no te levantas tú, nadie lo hará. No hay manos, no hay aplausos, no hay salvadores. Solo tú, tu respiración, tu mente y tu voluntad. Y ese instante, aunque duela, es el nacimiento del poder. Porque cuando aprendes a sostenerte solo, ya no hay nada que pueda derrumbarte. Ese es el fuego que separa a los que esperan de los que construyen. Vamos a desglosarlo paso a paso. Así que comencemos con el paso 1. Tu fuerza no depende de nadie más. Escúchame bien. No necesitas que te empujen, no necesitas que te levanten, no necesitas que te digan que puedes, porque si tu fuerza depende de otros, tu camino siempre temblará. Hay personas que pasan toda su vida esperando el momento correcto, la ayuda correcta, la persona correcta, pero ese momento no existe. Y mientras esperan, la vida sigue. Yo lo viví, esperé reconocimiento, respaldo, compañía, hasta que entendí que mientras esperaba me apagaba y cuando dejé de esperar desperté. Ese día descubrí una verdad que duele pero libera. Nadie va a venir a rescatarte. Nadie. Por más amor que te tengan, por más promesas que te hagan, hay batallas que solo tú puedes pelear. Hay noches donde ni el abrazo más sincero te salvará del peso que llevas en el pecho, porque hay dolores que no se comparten, hay caminos que se caminan solo, y mientras más pronto lo aceptes, más pronto te levantarás. La soledad no es tu enemiga, es tu maestra. Ella te enseña enfoque cuando todo distrae, te enseña disciplina cuando nadie te observa, te enseña resiliencia cuando todo dentro de ti quiere rendirse. Aprende esto. No necesitas compañía para seguir. Necesitas determinación. Y cuando esa determinación se enciende, el mundo deja de ser un obstáculo, se convierte en escenario. Un escenario donde tú eres el protagonista, no el espectador. La gente fuerte no nació fuerte. Se forjó sola. En silencio, en la oscuridad, en los días en que nadie los miraba. Ahí, entre lágrimas y cansancio, se construyó su carácter. Ahí aprendieron a sostenerse sin muletas, a caminar sin testigos, a seguir aunque el alma sangrara. No confundas estar solo con estar vacío. La soledad es un laboratorio donde el alma se refina, donde te miras frente al espejo y te preguntas, ¿quién quiero ser cuando nadie me ve? ¿Quién soy cuando no hay aplausos? Ahí nace tu verdadera fuerza. Así que hoy, deja de pedir que te empujen, deja de esperar el momento perfecto. No necesitas permiso para avanzar, no necesitas validación para empezar, solo necesitas una decisión, una sola. Y esa decisión puede cambiar tu historia. Porque cuando entiendes que tu poder no depende de nadie, te liberas. Cuando entiendes que puedes moverte solo, conquistas. Y cuando finalmente te levantas sin ayuda, el universo se inclina ante ti, porque reconoce a un alma que ya no busca sostén, sino propósito. Paso número 2. Nadie va a venir a rescatarte. Nadie. Esa palabra retumba en el pecho como un golpe seco, pero es la verdad más liberadora que puedes aceptar. Nadie va a venir a salvarte, nadie va a arreglar tu vida, nadie va a cargar tus heridas, ni tus miedos, ni tus excusas. Por más que te amen, por más que te comprendan, hay caminos que se recorren en soledad. Y entender eso no es tristeza, es poder. Porque el día que dejas de esperar que alguien te saque del pozo, ese mismo día comienzas a escalar por tus propias manos. Durante mucho tiempo esperé que alguien reconociera mi esfuerzo, que alguien me levantara cuando caía, que alguien entendiera mis batallas silenciosas, pero mientras esperaba, me desgastaba. Me convertí en prisionero de una ilusión, la ilusión de que alguien iba a venir con una solución perfecta. Y un día
cuando el dolor se volvió insoportable, comprendí lo que tantas veces he dicho: la vida no te va a rescatar, te va a empujar hasta que aprendas a volar. Y ese empujón, aunque duela, es la bendición más grande que podrás recibir. Hay noches en las que el alma se rompe, noches donde el silencio grita más fuerte que tus pensamientos. Ahí no hay consejos que curen ni palabras que alivien. Solo estás tú con tus demonios, tus miedos y tus decisiones. Esas noches no llegan para destruirte, llegan para mostrarte que dentro de ti hay una fuerza que no conocías, una fuerza que no se activa con ayuda, sino con responsabilidad. Dejar de esperar no es rendirse, es madurar, es mirar tu reflejo y decirte: si no soy yo, nadie más lo hará. Esa frase tiene fuego, tiene verdad, tiene vida. Porque cuando te haces responsable de tu historia, recuperas el poder que habías entregado. Cada vez que culpas, pierdes poder. Cada vez que esperas, te debilitas. Pero cada vez que actúas, aunque tiemble tu voz, recuperas control. La realidad es dura pero justa. Nadie tiene la obligación de levantarte. Cada persona carga su propio peso, su propio caos. Por eso, si estás esperando que alguien te motive, te impulse o te sostenga, vas a quedarte sentado viendo cómo la vida se escapa. Nadie va a venir, pero tú puedes levantarte. Y cuando lo haces, cuando decides avanzar por tu cuenta, algo cambia dentro. Nace una voz firme y tranquila que dice: ya no necesito ser salvado. Yo soy mi propio Salvador. El verdadero despertar no llega con flores, llega con golpes, llega con lágrimas, con cansancio, con frustración. Pero cuando el polvo se asienta, descubres algo sagrado. La vida no te abandona, te entrena, te pone en la oscuridad para que aprendas a brillar sin reflectores. Te deja solo, no para castigarte, sino para fortalecerte. Desde hoy, deja de esperar ayuda, no porque no la merezcas, sino porque no la necesitas. Eres más fuerte de lo que crees, más capaz de lo que imaginas, más resistente de lo que aparentas. Y cuando empieces a caminar sin bastones, descubrirás que tus piernas, aunque temblorosas, pueden sostener montañas. Así que levántate, no pidas rescate, no mendigues atención, no esperes permiso, porque si lo que quieres vale la pena, nadie más vendrá a hacerlo por ti. Ese paso, ese primer paso, te pertenece. Y cuando lo das, el universo entero se mueve contigo. Paso número 3, dejar de buscar validación emocional. Hay una cárcel invisible donde millones viven sin darse cuenta. Una prisión construida con los ladrillos de la opinión ajena. Se llama la necesidad de validación emocional. Y lo peor es que sus barrotes no se ven, porque están hechos de halagos, likes, aprobación y falsas sonrisas. Muchos no viven para crecer, viven para gustar, no buscan propósito, buscan aplausos. Y en ese camino se pierden de sí mismos. Durante años quise ser comprendido, aceptado, admirado. Quería que mis esfuerzos fueran reconocidos, que mi valor dependiera de la mirada de otros. Pero esa es la trampa más silenciosa del alma, creer que necesitas aprobación para sentirte suficiente. Hasta que un día me di cuenta de algo brutalmente cierto. Si tu valor depende de lo que otros piensan, estás vendiendo tu alma al precio de una opinión pasajera. Mira, los mismos que hoy te aplauden, mañana pueden olvidarte. Los mismos que hoy te elevan, mañana pueden derribarte. Y no porque sean malos, sino porque el mundo cambia, la gente cambia, las emociones cambian. No puedes construir tu identidad sobre la arena movediza de la aprobación ajena. Si lo haces, te hundirás cada vez que alguien dude de ti. Dejar de buscar validación no es arrogancia, es libertad. Es mirarte al espejo y decir: yo sé quién soy aunque nadie lo entienda. Es actuar desde la verdad, no desde el miedo. Porque cuando tu motivación depende de los ojos de otros, vives esclavizado. Pero cuando tu energía nace desde adentro, te vuelves imparable. Yo digo que la validación externa es como una droga. Te da placer momentáneo, pero te deja vacío después. Y tenía razón.
Cada vez que buscaba aprobación me sentía vivo por un instante y vacío por dentro después, porque la aprobación no llena, distrae, no sana, anestesia, no construye, te ata. La validación más poderosa no viene de los demás, viene de tu coherencia, de saber que haces lo correcto aunque nadie lo aplauda, de caminar en silencio firme aunque nadie lo vea. La verdadera paz no viene del reconocimiento, viene de la autenticidad. Cuando ya no necesitas demostrar es cuando realmente empiezas a brillar. Y no te voy a mentir, dejar de buscar validación duele. Duele porque significa perder ciertas máscaras, soltar relaciones que solo existían por conveniencia, alejarte de ambientes donde fingías pertenecer. Pero ese dolor es sagrado porque limpia, te deja solo con lo esencial, tú, tu fe y tu propósito. Si hoy estás cansado de intentar agradar, recuerda esto. No fuiste creado para ser entendido, fuiste creado para cumplir una misión. Los grandes no buscan aprobación, buscan impacto. Y ese impacto solo ocurre cuando dejas de vivir para gustar y comienzas a vivir para servir. Desde hoy, mírate al espejo con amor, no con juicio. No necesitas más aplausos, necesitas más verdad. No busques que te vean, busca que te sientan. No quieras ser aceptado, sé auténtico. Porque cuando eres fiel a ti mismo, la validación más importante ya está ganada, la tuya. Paso número 4, el dolor es tu mayor maestro. El dolor. Esa palabra que todos quieren evitar, pero que es la única capaz de despertarte de verdad. Nadie quiere sufrir, pero todos quieren crecer. Nadie quiere llorar, pero todos quieren ser sabios. Y ahí está la paradoja de la vida. No hay crecimiento sin heridas, no hay madurez sin pérdidas, no hay propósito sin dolor, porque el dolor no llega para destruirte, llega para revelarte. Yo aprendí que el dolor no es un castigo, es un espejo. Te muestran lo que aún no has sanado, lo que aún no has enfrentado, lo que todavía te duele nombrar. El dolor no miente, no disfraza, no maquilla, te desnuda, te deja frente a ti mismo sin filtros ni excusas. Y aunque duela, es ahí donde empieza la verdadera transformación, porque lo que no se enfrenta se repite. Durante mucho tiempo huí del dolor. Intenté taparlo con distracciones, con trabajo, con ruido, pero el dolor siempre encuentra la forma de regresar, porque su propósito no es castigarte, es enseñarte. Y aprendí que cuando lo enfrentas, cuando lo miras de frente y le dices, ya no voy a huir de ti, el dolor se convierte en sabiduría, se transforma en combustible, en una brújula que te muestra el camino hacia tu sanación. Yo digo que el dolor es el gimnasio del alma. Y tenía razón, porque ahí donde más duele es donde más te fortaleces. Cada lágrima es un entrenamiento, cada pérdida una lección, cada decepción un maestro disfrazado. Si todo fuera fácil serías débil, pero la adversidad talla tu carácter, moldea tu espíritu y te prepara para el propósito que viene. Mira tus cicatrices. No las escondas. Son la prueba de que sobreviviste, de que caíste, pero no te rendiste. Las cicatrices no son señales de vergüenza, son medallas de guerra. Son marcas que gritan, aquí dolió, pero aquí también renací. Cada herida cuenta una historia y cada historia tiene poder. El dolor te separa de la multitud. Mientras otros se rinden, tú aprendes. Mientras otros maldicen, tú agradeces. Mientras otros se quiebran, tú te transformas. Porque cuando el dolor te toca y tú eliges no endurecerte, sino evolucionar, alcanzas una fortaleza que no se compra ni se imita. No hay transformación sin incomodidad. No hay sanación sin lágrimas, no hay propósito sin sacrificio. Así que no le temas al dolor. Si está ahí es porque estás vivo. Y si estás vivo, aún hay propósito. Permite que el dolor te moldee, no que te mate. Aprende de él, abrázalo y úsalo como impulso. Hoy quiero que entiendas esto. El dolor no viene a destruirte, viene a recordarte quién eres. A recordarte que puedes empezar de nuevo, que puedes reconstruirte, que puedes convertir tus lágrimas en lecciones y tus heridas en alas. No huyas del dolor, agradécele,
porque si sabes escucharlo, te hablará de ti. Paso número 5, disciplina, el lenguaje del alma fuerte. La disciplina no es castigo, es amor propio en su forma más pura. Es el lenguaje secreto de las almas fuertes, de los que entienden que el éxito no se construye con motivación, sino con constancia. Porque la motivación es fuego, sí, pero la disciplina es el motor. La motivación te empuja un día, la disciplina te sostiene toda la vida. Vivimos en una generación que quiere resultados sin procesos, gloria sin esfuerzo y transformación sin sacrificio. Todos quieren llegar, pero pocos quieren caminar. Todos quieren la cima, pero pocos quieren subir. Y ahí es donde se separan los soñadores de los hacedores. La disciplina no te promete aplausos, pero te garantiza crecimiento. No te da fama, te da fuerza. No te hace brillar rápido, pero te enseña a resistir. Yo digo que la disciplina es la forma más alta de fe, porque tener disciplina es creer en lo que aún no se ve. Es seguir sembrando aunque el terreno parezca seco. Es mantenerte fiel al proceso cuando todo en ti quiere rendirse. La disciplina es una oración silenciosa. Es levantarte cuando nadie te ve, trabajar cuando nadie te aplaude y avanzar cuando nadie te entiende. La disciplina duele, pero el arrepentimiento duele más. Porque la disciplina exige esfuerzo, pero el arrepentimiento exige que cargues con lo que pudiste haber sido. Así que pregúntate hoy, ¿quieres el dolor del sacrificio o el dolor de la excusa? Ambos duelen, pero uno te construye y el otro te destruye. La disciplina no es perfección, es intención. Es elegir cada día avanzar, aunque sea un paso, aunque sea lento. No se trata de ser el más rápido, sino de ser el más constante. Porque los que perseveran, aunque sangren, llegan. Los que se mantienen firmes, aunque tiemblen, vencen. La disciplina es la diferencia entre el que sueña y el que lo logra. Cuando tu cuerpo diga no puedo más, tu disciplina debe decir solo un poco más. Cuando tu mente diga ya basta, tu espíritu debe responder todavía no he terminado. Esa es la voz de la grandeza. La voz que no se rinde, que no busca atajos, que entiende que el camino duro es el único que vale la pena. Y sí, habrá días en que te canses, en que nadie te vea, en que sientas que nada cambia. Pero créeme, cada día disciplinado está construyendo un mañana más fuerte. La disciplina es un voto contigo mismo, un compromiso silencioso entre lo que fuiste y lo que sabes que puedes llegar a ser. Así que hoy, haz un pacto con tu alma. No te prometas resultados, prométete esfuerzo. No te prometas rapidez, prométete constancia. Porque cuando aprendes el lenguaje de la disciplina, el universo te escucha. Y cuando el alma se vuelve disciplinada, ningún obstáculo puede detenerla. La disciplina es el idioma de los valientes, de los que ya no dependen de la emoción para actuar, sino del propósito para persistir. Es la voz que te dice cada mañana, no vine hasta aquí para rendirme. Y cuando vives así, el mundo deja de ser imposible y empieza a ser alcanzable. Paso número 6. La fe es la gasolina del imposible. La fe, esa palabra que muchos pronuncian pero pocos entienden. La fe no es pensar que todo saldrá bien, es saber que incluso si no sale como esperas, aún así valdrá la pena. La fe no es una emoción, es una decisión. Es mirar al cielo cuando el suelo tiembla. Es creer cuando la lógica dice que no. Es avanzar cuando no ves el camino. Porque la fe no necesita pruebas, necesita coraje. He caminado por valles oscuros donde nada tenía sentido, donde las oraciones parecían rebotar en el techo y el silencio de Dios dolía más que cualquier palabra. Pero con el tiempo comprendí que Dios no siempre habla cuando tú quieres, sino cuando estás listo para escuchar. Y ahí entendí que la fe no es esperar sin dudar, es confiar mientras tiemblas. La fe es la gasolina del imposible. Es lo que mantiene encendido tu motor cuando todos los demás se rinden.
Es el fuego invisible que impulsa a los que no tienen nada, pero aún creen que algo grande puede nacer de ellos. Yo lo dijo, la fe es el arte de sostenerte cuando ya no hay manos que te sostengan. Y qué verdad tan poderosa. Cuando tienes fe no necesitas garantías, caminas sabiendo que aunque no ves el puente, el primer paso lo construye. La fe no te promete caminos fáciles, te promete propósito. Te promete que aunque la tormenta parezca eterna, el sol regresará. Te promete que las lágrimas de hoy son semillas del milagro de mañana. La fe no es para los débiles, es para los valientes, para los que aún rotos se levantan, para los que aún sin fuerzas siguen orando, para los que aún sin respuestas siguen confiando. La fe es una rebelión espiritual contra la desesperanza. Es gritarle al miedo, no tendrás la última palabra. Y sí, habrá días en que la fe se sienta pequeña, en que dudes, en que la oscuridad te susurre que no vale la pena. Pero incluso en esos días, si mantienes encendida una chispa, esa chispa bastará para encender un fuego. Porque la fe no necesita ser grande, solo necesita ser verdadera. La fe es lo que hace que un corazón quebrado siga latiendo, es lo que convierte las caídas en testimonios, es lo que transforma las heridas en propósito. La fe no elimina el dolor, lo redime, no borra la tormenta, te enseña a navegar en ella. Así que si hoy no ves salida, si todo parece perdido, recuerda esto, la fe no te promete ausencia de dificultad, te promete presencia divina. No estás solo. Dios no se fue. Él está ahí, en el silencio, en las lágrimas, en el suspiro que aún te queda. Y mientras haya fe, todavía hay camino. La fe es la gasolina que alimenta el alma cuando ya no queda nada más. Es el combustible de los imposibles, el motor de los milagros, la voz que te recuerda que lo que parece terminado apenas comienza. Mantén viva tu fe, aunque tiemble, porque los que creen, aunque todo se derrumbe, siempre encuentran la forma de volar. Paso número 7. El silencio es el escenario donde Dios te moldea. El silencio. Esa pausa que tanto asusta, ese espacio donde parece que nada pasa, pero donde en realidad todo está ocurriendo. Hay silencios que no son ausencia de Dios, son su taller. Porque mientras tú piensas que nada se mueve, Él está trabajando en lo que no puedes ver. Dios no grita. Sus lecciones más poderosas llegan en susurros y solo se escuchan cuando callas el ruido del mundo. Vivimos rodeados de distracciones, de voces, de opiniones. Queremos respuestas rápidas, señales evidentes, milagros inmediatos. Pero Dios no actúa bajo presión humana. Él no se mueve con tu ansiedad, se mueve con tu fe. Y por eso muchas veces te lleva al silencio, no para castigarte, sino para pulirte. Porque el silencio no te ignora, te limpia. Yo digo que Dios te esculpe en la soledad, no en la multitud. Qué verdad tan profunda. Porque los grandes llamados nacen en lugares donde nadie te ve, en los desiertos donde el alma se enfrenta a sí misma, en las madrugadas donde lloras sin entender, en las temporadas donde sientes que Dios se olvidó de ti, pero en realidad te está preparando. El silencio de Dios no es indiferencia, es estrategia. Es el espacio donde tu fe se estira, donde tus raíces crecen, donde tu corazón se hace fuerte. Él calla porque quiere que escuches tu propio eco, que reconozcas tu voz interior, que entiendas que la fe no depende del ruido, sino de la certeza. Cuando el cielo parece callar, en realidad te está entrenando para huir con el alma. En el silencio, Dios revela lo que el ruido esconde. Te muestra tus miedos, tus heridas, tus dependencias. Te desnuda de tus distracciones y te devuelve a lo esencial, tu propósito. En ese proceso puede que te sientas solo, pero no lo estás. Lo que pasa es que estás siendo formado. Los diamantes no se forjan en el aplauso, se forman bajo presión y oscuridad. A veces pides que Dios te hable, pero Él ya lo está haciendo a través de su silencio. Porque cuando todo se apaga y solo queda tu respiración, ahí te das cuenta de que Él nunca se fue.
que mientras tú llorabas, Él sostenía tus manos, que mientras tú dudabas, Él estaba ajustando las piezas. El silencio es el escenario donde Dios te moldea, donde destruye lo que no sirve para construir lo que te llevará más lejos. Es donde muere tu viejo yo y nace la versión que Él soñó de ti. Por eso no maldigas el silencio, abrázalo. Aprende a escuchar lo que no tiene sonido. Dios no llega cuando tú gritas, llega cuando tú te rindes. Cuando dejas de pedir explicaciones y empiezas a confiar, porque el silencio no es ausencia, es preparación. Es el lugar donde Él afila tu espíritu antes de enviarte al campo de batalla. Así que si estás atravesando un silencio divino, no entres en pánico, no te frustres. Está obrando, está formando, está moldeando. El silencio de hoy será el testimonio de mañana. Porque cada vez que Dios calla, es porque está escribiendo algo demasiado grande como para explicarlo en palabras. Paso número 8. No todo lo que pierdes es una pérdida. Hay cosas que se van y te duelen, pero no porque fueran tuyas, sino porque ya te habías acostumbrado a ellas. Hay despedidas que no destruyen, liberan. Hay finales que no matan, comienzan. Pero el problema es que nos enseñaron a ver toda pérdida como fracaso, cuando en realidad muchas veces perder es el comienzo del propósito. No todo lo que se rompe está mal. No todo lo que termina es injusto. A veces Dios quita porque tú no soltarías. A veces te vacía porque el espacio que ocupaba lo viejo es el lugar donde pondrá lo nuevo. Y aunque al principio no lo entiendas, después lo agradecerás. Yo digo, Dios no te quita, te reemplaza, no te destruye, te renueva. Y esa verdad solo la entiende quien ha llorado con las manos vacías y ha seguido creyendo. Perder no siempre significa fracasar. A veces significa que ya creciste más de lo que ese lugar, esa persona o esa situación podía ofrecerte. Significa que el ciclo terminó, que la lección fue aprendida, pero el ser humano se aferra al pasado, a lo cómodo, a lo conocido, incluso cuando eso le está consumiendo. Y cuando Dios te lo arranca, duele. Pero ese dolor, aunque punzante, es un acto de amor. Yo he perdido amigos, oportunidades, caminos. He perdido versiones de mí mismo. Y cada pérdida me arrancó algo, sí, pero también me reveló algo. Descubrí que detrás de cada pérdida hay una invitación divina. Volver a empezar. Porque Dios nunca te deja con menos, solo te prepara para más. Lo que se fue no era el final, era el puente hacia lo siguiente. Cuando aprendes a confiar en el propósito detrás de la pérdida, dejas de preguntar ¿por qué a mí? Y comienzas a decir ¿para qué? Y esa simple pregunta cambia todo. Porque el dolor deja de ser castigo y se convierte en maestro. Lo que antes era una herida se convierte en dirección. Lo que antes era vacío se convierte en espacio para algo mejor. A veces pierdes a alguien que amabas y crees que la vida se terminó, pero un día entiendes que esa ausencia te enseñó amor propio. A veces pierdes una oportunidad y luego descubres que te estaba desviando del camino correcto. A veces pierdes lo que querías para recibir lo que realmente necesitabas. Y cuando eso sucede, te das cuenta de que nada fue en vano. No todo lo que pierdes es una pérdida. A veces es una liberación disfrazada. A veces es Dios diciendo, confía en mí aunque no entiendas. Porque Él no te quita para hacerte sufrir, te quita para que te transformes. Todo lo que sale de tu vida sale con propósito. Nada se va antes de tiempo. Nada se pierde si lo entregas con fe. Así que hoy, si sientes que has perdido algo importante, respira. No corras a llenar el vacío. Deja que el espacio se purifique. Deja que el alma se acomode. Porque lo que viene será más grande que lo que se fue. Agradece incluso por lo que dolió, porque esas pérdidas fueron las puertas que te llevaron a tu destino. Perder duele, sí, pero también purifica.
Porque solo cuando sueltas puedes recibir, solo cuando dejas ir lo que pesa, puedes volar hacia lo que te espera. Paso número 9. Tu mente es el campo de batalla. Tu mente es el lugar donde nadie entra, pero donde todo empieza. Ese espacio silencioso donde se decide si te levantas o te rindes, si crees o dudas, si avanzas o te detienes. La mente es el campo de batalla más peligroso del mundo, porque allí no se pelea con balas, sino con pensamientos. Allí no sangras por fuera, pero puedes morir por dentro. La mente puede ser tu cárcel o tu cuna. Puede destruirte o resucitarte. Todo depende de qué semillas estás regando ahí dentro. Si siembras miedo, cosecharás parálisis. Si siembras culpa, recogerás vergüenza. Pero si siembras fe, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza, moverás montañas. Porque la mente no sigue lo que ve, sigue lo que cree. Yo lo viví. Durante años mi mente fue mi peor enemigo. Me hablaba con dureza, me recordaba mis fallas, me repetía que no era suficiente y yo le creí. Caminaba con el peso de mis pensamientos arrastrando un pasado que ya había muerto pero que mi mente se negaba a enterrar. Hasta que un día entendí que el problema no era lo que me pasaba, sino lo que me decía sobre lo que me pasaba. Yo lo digo con verdad. Tu mente es el traductor de tu realidad. Si la entrenas en la fe, todo se vuelve posible. Si la entrenas en el miedo, todo se vuelve imposible. Y eso es real. No puedes tener una vida libre con una mente encarcelada. No puedes avanzar con pensamientos que te amarran al suelo. Por eso, si quieres cambiar tu vida, no empieces con el mundo, empieza con tu mente. Desintoxícala de quejas, de excusas, de comparaciones. Saca de ahí la voz que te dice que no puedes, porque no es tuya, fue instalada por alguien más, por un rechazo, por una crítica, por un fracaso, pero tú no eres eso. Tú no eres tu pasado, tú eres lo que decides creer hoy. Cada pensamiento que eliges o te construye o te destruye. No existen pensamientos neutros. Si no estás alimentando la fe, estás alimentando el miedo. Y cada día es una elección. ¿Vas a escuchar la voz de la duda o la voz del propósito? ¿Vas a seguir creyendo en tus limitaciones o vas a entrenar tu mente para creer en tus posibilidades? Tu mente tiene poder. Lo que piensas, lo atraes. Lo que declaras, lo creas. Lo que repites, lo conviertes en tu verdad. Por eso debes cuidar tus palabras como si fueran fuego, porque pueden encender o consumir tu vida. Habla con poder, declara con fe, afirma lo que quieres ver, incluso antes de verlo. No porque sea magia, sino porque tu mente sigue la dirección de tus palabras. Cada día tu mente te probará, te dirá, no puedes, no vale la pena, eres débil. Pero ahí es donde debes responder, sí puedo porque Dios está conmigo. Vale la pena porque lo que estoy construyendo tiene propósito. Soy fuerte porque no camino solo. Es una guerra silenciosa, pero cada victoria mental se convierte en una victoria real. La mente disciplinada es el arma más poderosa del mundo. Cuando logras controlarla, nada puede destruirte. Porque los problemas no desaparecen, pero cambias la forma en que los enfrentas. Y cuando cambias tu mente, todo lo que está afuera empieza a alinearse con tu nueva fe. Así que cuida lo que piensas, porque tu vida siempre irá en la dirección de tus pensamientos más dominantes. Si crees que puedes, tienes razón. Si crees que no puedes, también tienes razón. El poder está en tu mente. Domínala, fortalécela, háblale con amor. Y cuando el miedo intente volver, respóndele con tu propósito, porque quien conquista su mente, conquista su destino. Paso número 10. Actúa, incluso si tienes miedo. El miedo, ese viejo enemigo que todos conocemos. No importa cuán fuerte seas, cuántas veces hayas ganado o cuánto creas en Dios, el miedo siempre toca la puerta. A veces llega disfrazado de prudencia, otras de dudas, otras de voces que te dicen no estás listo. Pero déjame decirte algo, nadie está listo cuando empieza, nadie nace valiente.
La valentía no es la ausencia del miedo, es decidir avanzar a pesar de él. El miedo te paraliza o te impulsa. Tú eliges. Si le das poder, te encadena, pero si lo enfrentas, se convierte en gasolina para tu propósito. Dije que sí con entusiasmo. El miedo no se vence, se atraviesa y es verdad. El miedo no desaparece porque ores o porque lo ignores. El miedo se apaga solo cuando caminas hacia él, cuando das ese paso que todos te dijeron que era imposible. No esperes a sentirte preparado. No esperes a que las condiciones sean perfectas. No esperes a tener todo bajo control, porque si esperas, la vida se te va. Nadie llega lejos esperando a que el miedo se vaya. Llegan lejos los que caminan temblando, pero no se detienen. Los que lloran, pero siguen. Los que dudan, pero confían. Los que no tienen certezas, pero tienen fe. Yo también tuve miedo. Miedo de fallar, miedo de no ser suficiente, miedo de decepcionar. Pero entendí que mi miedo no era mi enemigo, era mi maestro. Porque el miedo me mostraba dónde estaban mis límites y también dónde debía crecer. Y cada vez que lo enfrenté, descubrí una fuerza que no sabía que tenía. Cada vez que actué con miedo, me encontré conmigo mismo. Hay personas que pasan toda la vida escondidas detrás del miedo. Viven seguras, pero vacías. Y un día despiertan y se dan cuenta de que su alma se murió sin haber vivido. No seas uno de ellos. No vivas con la seguridad de lo pequeño. Cuando fuiste creado para lo grande, da ese paso, aunque tiemble tu voz. Lanza ese proyecto. Habla esa verdad. Pide perdón. Cierra ese ciclo. Abraza ese sueño. Hazlo, aunque tengas miedo. El miedo se alimenta del silencio. Cuando te callas, crece. Pero cuando hablas, se debilita. Cuando actúas, se disuelve. Por eso, hazlo temblando, pero hazlo. Porque la acción es el antídoto del miedo. No necesitas más valor, necesitas movimiento. No necesitas más señales, necesitas fe. Dios ya te dio todo lo necesario, ahora solo quiere verte avanzar. Y escucha bien esto, los valientes no son los que no sienten miedo, son los que sienten miedo y aún así obedecen. Los que entienden que la fe no elimina el miedo, lo transforma, lo convierte en empuje, en pasión, en combustible para el alma. Y cuando caminas con fe, el miedo se convierte en testigo de tu victoria. Así que hoy te lo digo mirándote al alma, actúa incluso si tienes miedo. Porque ese paso que temes dar puede ser el paso que cambie tu destino. El miedo no te puede detener si decides caminar de la mano de Dios. Y recuerda esto para siempre, el miedo grita, pero la fe susurra. Y el susurro de la fe siempre tiene más poder que los gritos del miedo. Atrévete, no esperes más, hazlo, aunque tiemble tu voz, aunque duela el corazón, aunque no veas el camino completo, porque el primer paso no te lleva a donde quieres llegar, pero te saca de donde estás, y eso ya es un milagro. No estás aquí por casualidad, estás aquí porque dentro de ti todavía hay fuego, porque tu historia no ha terminado, porque aunque el miedo haya intentado apagar tu voz, tu propósito sigue gritando desde dentro, levántate. Y te prometo algo, si actúas con fe, si luchas con amor, si caminas aunque tengas miedo, Dios se encargará de abrir el mar frente a ti.